Snoop caminaba por su barrio, mismas calles, mismas caras, el mismo ritmo que había estado fluyendo durante años. El sol pegaba justo en su punto, bañando el pavimento con ese brillo dorado, el sonido de los niños jugando a la pelota en la distancia, un viejo funk sonando desde algún altavoz, el aroma de la barbacoa deslizándose por el aire desde el patio trasero de alguien. Se sentía como en casa. Pero entonces lo vio. Una valla completamente nueva, altísima, atravesando una parte de la calle que nunca se suponía que debía cerrarse, cortando justo en el lugar donde la gente siempre se reunía, donde los niños corrían en bicicleta, donde los tíos se acomodaban con sus sillas plegables y sus mesas de dominó, donde cualquiera sabía que podía llegar y ser parte del barrio. ¿Y ahora? Ahora estaba cerrado, cercado, como si alguien hubiera decidido que la calle ya no era para la gente. Snoop se detuvo, ajustándose las gafas de sol, con la mandíbula apretándose apenas. Eso no le gustaba. Y definitivamente no iba a dejarlo pasar. Snoop se quedó allí un momento, simplemente asimilándolo, la manera en que la valla no encajaba, como rompía todo el flujo del barrio, como si alguien hubiera estampado un enorme letrero de prohibido el paso sobre un pedazo de historia. No era del tipo que se alteraba por cada pequeño cambio, los barrios evolucionaban, la gente iba y venía, los edificios se reemplazaban, pero esto no era solo un nuevo edificio en construcción. Esto era alguien tratando de borrar un pedazo de la cultura, como si no les importara, como si ni siquiera se hubieran molestado en preguntar a quién o qué estaban dejando fuera. Caminó despacio, pasando la mano por los barrotes de metal, notando lo fresco que estaba el color de la pintura, lo nuevos que eran los tornillos, como esto no era algo temporal, quienquiera que lo puso aquí, no tenía intención de quitarlo en ningún momento cercano. Un par de veteranos del barrio ya estaban parados cerca, negando con la cabeza, murmurando entre dientes, pero nadie se estaba adelantando todavía, nadie estaba haciendo movimientos. Snoop inclinó la cabeza hacia atrás, notando una cámara de seguridad montada justo encima de la puerta, con una pequeña luz roja parpadeando, como si los estuviera vigilando tanto como ellos a ella. Eso le dijo todo lo que necesitaba saber. Quien puso esta valla no era solo algún vecino nuevo haciendo un pequeño cambio, era alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo y no le importaba quién tuviera un problema con ello. «Hey, yo», llamó Snoop, mirando a uno de los veteranos que estaba apoyado en un coche, con los brazos cruzados fuerte, como si estuviera conteniendo una tormenta. «¿Quién puso esto aquí?» El hombre suspiró, sacudiendo la cabeza. Algún tipo con dinero compró la casa de la esquina el mes pasado. Se mudó en silencio, sin decirle una palabra a nadie. Y una mañana, ¡bam!, esta cosa apareció. Dijo que ahora es propiedad privada. Ni siquiera intentó hablar con nosotros al respecto. Snoop dejó salir un suspiro lento por la nariz, asintiendo para sí mismo. Ya había visto esto antes, gente que llegaba con dinero, actuando como si fueran dueños de todo, tratando la historia como si fuera solo otra cosa que podían derribar. No iba a dejar que eso pasara aquí. Retrocedió un poco, observando la valla de arriba abajo, con las manos en las caderas, los labios apretados mientras pensaba. «Está bien», murmuró para sí mismo, ya pensando, ya planeando cómo manejar esto. «Vamos a ver qué pasa». Snoop no iba a llegar con todo de inmediato, todavía no. Llevaba demasiado tiempo en el juego como para simplemente aparecer y empezar problemas sin saber con qué se enfrentaba. Sabía que el poder no era solo cuestión de quien hablaba más alto, era cuestión de quien controlaba la conversación, quien marcaba el tono, quien hacía que la otra persona se diera cuenta de que ya había perdido antes incluso de empezar a discutir. Así que se tomó su tiempo, abordó la situación con calma, como si solo fuera otra parte de su día, como si no estuviera preocupado por la respuesta que iba a recibir. Pero en el fondo, ya tenía el presentimiento de que esto no iba a ser un arreglo fácil. Snoop avanzó despacio, dejando que su presencia se asentara antes incluso de llegar a la casa, con las manos en los bolsillos, la cabeza ligeramente inclinada mientras tomaba nota de los detalles. El césped recién cortado que no coincidía con el resto del barrio,
la manera en que la nueva casa resaltaba como si no perteneciera, la forma en que la valla no era solo una simple delimitación de propiedad sino una declaración, una línea trazada entre ellos y todos los demás. Podía sentir la diferencia en el aire, la forma en que los sonidos habituales de la calle habían cambiado, como la energía se sentía distinta, como si alguien hubiera estropeado el ritmo de una canción que había estado sonando durante décadas. La casa era grande, moderna, demasiado pulida para esta calle. Las ventanas eran demasiado nuevas, la pintura demasiado fresca, todo el lugar parecía como si lo hubieran soltado aquí directamente desde un barrio rico al otro lado de la ciudad. No era un hogar, era una declaración, un trofeo, algo construido por alguien que no le importaba dónde estaba, solo que podía poseer. Snoop ya había visto esto antes, había visto cómo se movía esta gente, cómo llegaban, tomaban lo que querían e ignoraban todo lo que había estado allí antes que ellos. Y eso no le sentaba nada bien. Presionó el timbre en la puerta delantera, dando un paso atrás ligeramente, esperando, dejando que el momento se alargara. La casa tenía cámaras, pequeñas luces rojas parpadeando como si lo estuvieran observando, tratando de decidir si valía la pena reconocerlo. Sonrió para sí mismo, sabiendo que alguien ya lo estaba mirando a través de una pantalla en algún lugar, ya decidiendo si quería responder. Unos segundos después, el intercomunicador cobró vida. Sí. Una sola palabra. Corta. Afilada. Sin hola, sin curiosidad, solo un asterisco: quién eres y qué quieres, asterisco. Snoop inclinó ligeramente la cabeza, ya leyendo la situación antes de que se dijera otra palabra. Yo, ¿qué onda, hermano? Dijo Snoop, su voz tranquila, relajada, pero con peso detrás. Aquí, Snoop. Solo quiero hablar sobre esa valla que pusieron. Creo que tenemos un pequeño malentendido. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para que él escuchara el leve crujido de la estática, como si la persona al otro lado estuviera debatiendo si siquiera valía la pena entretener esta conversación. Entonces, finalmente, la voz volvió, cortante, impaciente. Es propiedad privada. No hay nada de qué hablar. Snoop exhaló por la nariz, sonriendo levemente para sí mismo. Sí. Ya sabía exactamente con quién estaba tratando. Mira, dijo Snoop, cambiando ligeramente de postura, mirando hacia una de las cámaras, ahí es donde te equivocas, mi hermano. Ese espacio que cercaste no es solo un espacio vacío. Es parte del barrio. Ha sido así desde antes de que siquiera supieras que esta calle existía. Silencio. Luego una risa seca, baja, desdeñosa. Compré la propiedad. Puedo hacer lo que quiera con ella. Snoop pasó la lengua por el interior de su mejilla, asintiendo lentamente, dejando que esa frase se asentara. ¿Le preguntaste a alguien sobre eso? Preguntó Snoop, su voz aún suave pero ahora con algo más pesado detrás. ¿O simplemente despertaste un día y decidiste que todo lo que ves te pertenece? Otra pausa. Esta más larga. Snoop casi podía escuchar los engranajes girando en la cabeza del tipo, tratando de decidir si debía discutir, ignorarlo o simplemente cortar la conversación por completo. Entonces, finalmente, la respuesta. Esta conversación ha terminado. Y con eso, el intercomunicador se apagó. Snoop se quedó allí un segundo, dejando que el silencio se asentara, dejando que el momento respirara. No estaba sorprendido, no realmente, pero algo en la forma en que el tipo manejó la situación, en cómo ni siquiera fingió preocuparse, en cómo no se molestó en decir nada más allá de asterisco esto es mío y eso es todo asterisco, eso le molestó. Ya no se trataba de la valla. Se trataba de respeto. Y si ese tipo pensaba que podía simplemente borrar una parte del barrio así, entonces tenía otra cosa en camino. Snoop se alejó de la puerta, ajustándose las gafas de sol, deslizando las manos de nuevo en los bolsillos, caminando lento, dándose tiempo para pensar, para dejar que la situación marinara, para empezar a trazar su siguiente movimiento.
Ya podía sentir las miradas sobre él, podía escuchar los murmullos silenciosos de la gente observando, esperando, preguntándose qué iba a pasar ahora. Nadie había dado un paso al frente todavía. Nadie había dicho nada. Pero Snoop podía sentirlo en el aire. El barrio no estaba contento. Cuando llegó de nuevo a la parte de la calle donde realmente vivía la gente, donde la historia aún existía, donde las caras no estaban escondidas detrás de rejas y cámaras de seguridad, algunos de los veteranos del barrio ya se habían reunido, brazos cruzados, miradas serias, esperando a que él dijera algo. ¿Y entonces?, preguntó finalmente uno de ellos, asintiendo hacia la casa detrás de él. ¿Qué dijo? Snoop soltó un lento suspiro, sacudiendo la cabeza. El hombre dice que es suyo. Actuando como si no hubiera nada de qué hablar. Los murmullos comenzaron de nuevo, la frustración hirviendo, pero nadie estaba seguro de qué hacer todavía. Eso estaba bien. Snoop ya lo estaba descifrando. Sacó su teléfono, deslizando por sus contactos, su mente ya recorriendo las posibilidades, ya decidiendo cómo iba a jugarse esto. Ait, murmuró para sí mismo, su sonrisa regresando mientras marcaba un número. Va. Esto no había terminado. Ni de cerca. Snoop sabía cómo funcionaban las cosas por aquí. El barrio no era solo un lugar, era algo vivo, algo que respiraba, construido sobre la historia, sostenido por la gente que había estado aquí mucho antes de que alguien con dinero decidiera que quería adueñarse de una parte. Las calles hablaban, la gente observaba y la información viajaba más rápido que cualquier publicación en redes sociales. En el mismo segundo en que ese intercomunicador se apagó, Snoop supo que solo era cuestión de tiempo antes de que todo el vecindario supiera exactamente lo que había pasado. Exactamente lo que se había dicho y exactamente como el tipo nuevo al final de la calle acababa de trazar una línea sin darse cuenta de que la estaba cruzando. Esto ya no era solo un hombre poniendo una valla. Esto era sobre respeto. Y el barrio iba a asegurarse de que él lo entendiera. Cada calle tenía su propio ritmo, su propio conjunto de reglas que no necesitaban estar escritas porque todo el mundo simplemente las conocía. No hacía falta haber crecido en el barrio para entenderlo, pero si eras nuevo, lo más inteligente era escuchar, observar, aprender. No se trataba de quien tenía la casa más grande o el coche más caro, se trataba de quien contribuía, de quien mostraba amor, de quien entendía que no solo vivía en el barrio, sino con él. ¿Este tipo? Se había saltado todo eso. Llegó, levantó una valla, actuó como si pudiera borrar años de historia sin siquiera una conversación. ¿Y eso? Eso no iba a volar. Para cuando Snoop regresó al corazón del barrio, ya podía sentir el cambio, las conversaciones habían empezado, los grupos se habían formado, la gente estaba parada en pequeños círculos, sacudiendo la cabeza, murmurando entre dientes, con la frustración asentándose. No era algo ruidoso, todavía no, pero estaba ahí, una energía que chisporroteaba justo debajo de la superficie, esperando a que alguien la dirigiera. Un par de los veteranos del barrio estaban apoyados contra un coche cerca de la bodega, brazos cruzados, observándolo mientras se acercaba. Uno de ellos, Big Lou, asintió con la cabeza hacia la casa al final de la calle. ¿Y entonces, cuál es el trato? Snoop exhaló por la nariz, ajustándose las gafas de sol. El tipo no quiere hablar. Cree que puede comprar un pedazo del barrio y cerrarles la puerta a todos. Lou chasqueó la lengua, sacudiendo la cabeza. Hermano, hemos estado en ese lugar desde antes de que la mitad de estas casas siquiera existieran. No hay manera de que crea que puede simplemente quitárnoslo. Snoop sonrió con suficiencia. Eso mismo estoy diciendo. El barrio no iba a empezar una pelea. Así no funcionaban las cosas. ¿Pero quedarse callados? Esa tampoco era una opción. Empezó con algo pequeño. Alguien sacó un par de sillas plegables y las instaló justo frente a la valla, justo afuera de la línea de la propiedad, reclamando el espacio de la forma más simple posible.
Unas cuantas de las señoras mayores del barrio trajeron su tejido, se sentaron como si lo hubieran estado haciendo desde siempre, como si nada hubiera cambiado. Luego llegó la mesa de dominó. Un par de los veteranos la sacaron, la colocaron justo en el mismo lugar donde siempre había estado antes de que levantaran la valla, golpeando las fichas contra la mesa, bromeando, jugando su partida como si no hubiera un muro de metal detrás de ellos. Y así, la valla dejó de ser un muro. Se convirtió en un fondo. Un recordatorio de que el barrio no se iba a ninguna parte. Para el día siguiente, alguien trajo un altavoz. Al principio, solo era música de fondo, algo tranquilo, algo casual, funk clásico, suaves ritmos del West Coast, algo que hacía que el barrio volviera a sentirse como el barrio. Pero a medida que avanzaba el día, el volumen subió, la energía cambió y, de repente, ya no era solo música. Era un mensaje. La gente empezó a aparecer solo para estar ahí, solo para pasar el rato, como si estuvieran reclamando un espacio que nunca había dejado de ser suyo. No era una protesta. No era una confrontación. Solo era el barrio negándose a ser borrado. ¿Y Snoop? Él simplemente se recostó, observando cómo se desarrollaba todo, dejando que ocurriera como tenía que ocurrir. Tomó 3 días para que el hombre detrás de la valla finalmente entendiera lo que estaba pasando. Al principio, probablemente pensó que era solo una fase, solo algunas personas pasando el rato como siempre lo hacían, nada de qué preocuparse. Pero entonces la multitud no se disipó. La energía no se apagó. Y cada vez que miraba por su ventana, todo lo que veía era más gente, más música, más conversaciones justo frente a su casa, recordándole que su valla no significaba nada. ¿Y eso? Eso fue lo que finalmente lo quebró. En la tercera tarde, la puerta principal de la gran casa se abrió de golpe y el hombre salió, su rostro rojo, sus movimientos rígidos, su energía alterada. No estaba acostumbrado a esto. No estaba acostumbrado a que la gente no le tuviera miedo a su dinero, a su propiedad, a las reglas que él creía tener derecho a imponer. Caminó con paso fuerte hacia la valla, con los ojos clavados en la mesa de dominó, en la gente que estaba sentada alrededor como si no tuvieran planes de irse. Esto es ridículo. Soltó de golpe, su voz afilada, cortando la música. Ustedes no son dueños de esta calle. Y, justo así, todo se detuvo. La música. Las conversaciones. Incluso el juego de dominó. Era la forma en que lo dijo. Asterisco ustedes asterisco. Snoop, que había estado relajado contra su coche, observando cómo se desarrollaba todo, finalmente se enderezó, ajustándose las gafas de sol, su sonrisa desvaneciéndose apenas un poco. No estaba enojado, todavía no, pero había algo nuevo en el aire ahora, algo más pesado, algo que hizo que el hombre al otro lado de la valla se diera cuenta de que, tal vez, solo tal vez, había dicho lo incorrecto. Snoop caminó despacio, con calma, las manos en los bolsillos, su voz baja, firme. Déjame explicarte algo, hermano, dijo, su tono relajado pero con peso. El dinero no compra la historia. No compra el respeto. Y, definitivamente, no compra este barrio. El hombre tragó saliva con dificultad, mirando a su alrededor, dándose cuenta de cuántos ojos estaban sobre él ahora, cuántas personas lo observaban, esperando para ver qué iba a hacer después. Por un momento, todo pareció congelarse. El hombre se movió ligeramente, como si estuviera a punto de decir algo, pero luego se detuvo, entendiendo que, sin importar lo que saliera de su boca, no iba a cambiar la situación. El barrio no se iba a mover. La gente no se iba a ir. ¿Y su valla? No significaba nada. Sin decir una palabra más, el hombre giró sobre sus talones y regresó a su casa, cerrando la puerta de un portazo. Nadie aplaudió. Nadie lo necesitaba. Porque ya habían ganado. Al final de la semana, la valla desapareció. Nadie sabía exactamente cuándo sucedió,
Algunos decían que la quitaron en medio de la noche, otros que el tipo contrató a alguien para hacerlo, dándose cuenta de que mantenerla solo empeoraba las cosas. Pero, al final, no importaba. El barrio había hablado. Y el barrio había ganado. Snoop no era del tipo que buscaba peleas, pero tampoco era del tipo que ignoraba algo que debía resolverse. La valla todavía estaba ahí, pero el barrio ya había decidido que no iba a estar ahí para siempre. El hombre de la gran casa podría haber pensado que ganó solo porque levantó unas rejas y las llamó propiedad privada pero el respeto, ese no venía con una etiqueta de precio. O lo tenías o no lo tenías. Y ahora mismo, este tipo no tenía nada. Para el cuarto día, el barrio se había transformado en algo diferente, algo más que solo gente pasando el rato, más que solo música y conversaciones, era resistencia sin una sola palabra gritada, sin un solo golpe lanzado. La gente ya no solo estaba ahí, estaban reclamando el espacio, dejando claro que, sin importar qué tan alta fuera esa valla, no significaba nada. Un food truck local se estacionó en la esquina, vendiendo tacos, bebidas frías, montando su negocio como si la calle siguiera tan abierta como siempre. Alguien llevó un par de balones de baloncesto e improvisó una media cancha sobre el asfalto, jugando justo frente a la valla como si fuera parte del paisaje. Todo se convirtió en una escena sacada de una vieja fiesta de barrio, solo que esta vez había un mensaje detrás: seguimos aquí y no nos vamos a ir, Era temprano en la tarde cuando el hombre finalmente explotó. El sol empezaba a bajar, proyectando sombras largas sobre la calle, el aroma de la carne asada y el asfalto caliente mezclándose con el murmullo distante del tráfico. Snoop estaba sentado sobre el capó de su coche, recostado, viendo todo desarrollarse como si fuera una película cuyo final ya conocía. Y, de repente, la puerta principal de la gran casa se abrió de golpe. El hombre salió furioso, su rostro rojo, su postura tensa, su energía tan fuera de balance que casi resultaba gracioso. No estaba hecho para esto. No estaba hecho para una pelea que no se peleaba con abogados, con dinero, con cosas que podía controlar desde la distancia. No estaba hecho para el barrio. Marchó hasta la valla, con los ojos saltando entre la partida de dominó, los jugadores de baloncesto, la gente riendo, conversando, existiendo exactamente donde él no quería que existieran. Esto es una locura, gritó, levantando las manos. No pueden simplemente tomarse la calle así. Esto es acoso. Esto es ilegal. Nadie reaccionó de inmediato. Las fichas de dominó chocaron contra la mesa. El balón rebotó una vez, 2 veces. El barrio no se movió. Snoop simplemente tomó un sorbo lento de su bebida, dejando que el silencio se alargara antes de finalmente hablar. Dijo, su voz suave, tranquila, casi perezosa. Esto es hogar, El hombre ya estaba demasiado fuera de sí para pensar con claridad, demasiado atrapado en su propia frustración como para darse cuenta de que estaba en minoría, y no en números, sino en algo mucho más grande. Apuntó con un dedo tembloroso a la gente sentada en las sillas plegables cerca de la valla, su voz subiendo, quebrándose bajo la presión. Ustedes, Eso fue todo. Ese fue el error. En el mismo segundo en que esas 2 palabras salieron de su boca, el barrio cambió. No fue ruidoso, no fue agresivo, pero se sintió. Las cabezas se giraron. Las miradas se afilaron. Las conversaciones se detuvieron. Incluso el viento pareció frenarse, como si la ciudad misma hubiera contenido el aliento, esperando para ver qué pasaría después. La sonrisa de Snoop se desvaneció. Se deslizó del capó de su coche, avanzando lento, tranquilo, con las manos aún en los bolsillos, su lenguaje corporal relajado pero innegable. ¿Quieres repetir eso? El hombre dudó, tragó saliva con dificultad, dándose cuenta demasiado tarde de que había dicho lo incorrecto, de que tal vez esta no era una situación de la que pudiera salir con solo hablar. Yo
Yo no quise decirlo así, balbuceó, cambiando el peso de un pie a otro, buscando apoyo en su entorno, pero sin encontrarlo. Solo, mira, esta es mi propiedad, ¿de acuerdo? Tengo derechos. Pagué por este terreno, y ustedes no pueden simplemente. Se detuvo esta vez por sí mismo. Demasiado tarde. Snoop dio otro paso adelante, lo suficientemente cerca como para que el hombre tuviera que dar un paso atrás, su confianza desapareciendo rápido. La multitud no se movió, no dijo nada, pero su presencia era pesada, real, el peso de la historia presionando sobre aquel hombre que pensó que podía simplemente borrarla. ¿Alguna vez has oído hablar de algo llamado comunidad? Preguntó Snoop, su voz aún baja, aún tranquila, pero cargada de un peso que hizo que el hombre se removiera incómodo. Porque, mira, aquí afuera, no nos despertamos un día y decidimos que un lugar nos pertenece. Lo construimos. Lo cuidamos. Respetamos lo que vino antes que nosotros. Hizo un gesto alrededor, lento, deliberado, asegurándose de que el hombre viera todo, los niños jugando a la pelota, las familias sentadas juntas, los ancianos vigilando la calle por la que habían caminado desde antes de que él siquiera naciera. Esto no se trata de propiedad, continuó Snoop. Se trata de quien pertenece aquí. Y tú, mi hermano, no te has ganado este barrio. El rostro del hombre se tensó, su mandíbula apretándose como si quisiera discutir, como si quisiera responder algo, pero no tenía nada. No estaba acostumbrado a esto, no estaba acostumbrado a que le dijeran que estaba equivocado sin papeles, sin reglas escritas en tinta, sin alguien que lo respaldara con dinero y poder. Pero aquí, nada de eso importaba. Aquí, él no tenía el control. Respiró hondo, soltó el aire lentamente, miró la valla como si apenas ahora se diera cuenta de lo ridícula que se veía, de lo fuera de lugar que estaba. Luego, sin decir una palabra más, giró y caminó de regreso a su casa, con pasos rígidos, los hombros encorvados como si hubiera sufrido una derrota para la que ni siquiera estaba preparado. El barrio observó. No aplaudió. No vitoreó. No lo necesitaba. Porque en el momento en que cruzó la puerta de su casa, ya sabían. Esa valla iba a caer. Nadie supo exactamente cuándo sucedió, pero al final de la semana, la valla desapareció. Algunos decían que él mismo la quitó, sin ganas de lidiar con la energía del barrio, dándose cuenta de que mantenerla solo empeoraba las cosas. Otros decían que contrató a un equipo en medio de la noche, tratando de evitar otro momento público, esperando que nadie lo notara. Pero la gente se dio cuenta. Porque cuando el sol salió sobre el barrio esa mañana, el espacio estaba abierto de nuevo, tal como siempre había estado. ¿La mesa de dominó? Seguía ahí. ¿Los juegos de baloncesto? Seguían corriendo. Las familias, la música, las historias que habían sido contadas en ese asfalto por décadas, seguían vivas. Nada había cambiado. Y ese era el punto. Snoop estaba en el puesto de tacos, burrito en mano, observando la calle moverse como siempre lo había hecho, sintiendo cómo la energía se había restablecido, como las cosas habían sido puestas de nuevo exactamente donde pertenecían. Sonrió con suficiencia, sacudiendo la cabeza. Debería haberlo sabido, murmuró, dándole una mordida. La ciudad siguió su curso. El barrio siguió respirando. El hombre en la gran casa se quedó en silencio. ¿Y Snoop? Él hizo lo que siempre hacía, se recostó, dejó que el humo se enroscara en el aire y dejó que el mundo siguiera girando. Porque, al final del día, esto solo fue otra pelea. Otra lección. Otro día en el barrio. La valla aún estaba en pie, pero ya no significaba nada. El hombre en la gran casa no salía, no caminaba nervioso por las ventanas, no revisaba las cámaras cada 5 minutos como lo había hecho antes. Había perdido antes incluso de que se desatornillara el primer clavo. El barrio había dejado su mensaje alto y claro, podía tratar de separarse todo lo que quisiera,
pero no era dueño de esta calle. Snoop ya no estaba preocupado por él. Había visto esto antes, gente con dinero pensando que podían comprar respeto, solo para darse cuenta demasiado tarde de que eso no venía con la propiedad. En algún momento, el hombre iba a quitar la valla él mismo o dejarla ahí como un recordatorio inútil del momento en que intentó cambiar algo que nunca fue suyo para cambiar. Pero de cualquier manera, eso no iba a detener nada. El barrio estaba vivo otra vez. Snoop no estaba allí cuando sucedió, pero no necesitaba estarlo. Temprano en la mañana, antes de que el sol saliera por completo, antes de que los niños comenzaran a recorrer la calle en sus bicicletas, alguien pasó y desmontó la valla pieza por pieza, cargándola en un camión, eliminando hasta el último rastro de ella. Algunos decían que el hombre la había quitado él mismo, dándose cuenta de que no tenía otra opción. Otros decían que fue la ciudad, alegando que había sido construida demasiado cerca de la propiedad pública. ¿Pero la mayoría de la gente? La mayoría de la gente asumió que simplemente era el barrio manejando sus propios asuntos. Para cuando Snoop llegó más tarde esa tarde, todo se veía exactamente como antes, como si la valla nunca hubiera estado ahí, como si nada hubiera cambiado. La mesa de dominó estaba en su lugar de siempre, los niños volvían a correr por la calle, la energía se había restablecido. ¿Y la casa al final de la calle? Silencio. Nada de cámaras de seguridad parpadeando como luces de advertencia. Nada de aquel tipo saliendo a fingir que pertenecía. Nada de tensión en el aire. Solo silencio. Snoop no dijo mucho al respecto. No lo publicó, no hizo un discurso, ni siquiera lo mencionó a la gente que ya estaba de vuelta en sus lugares habituales, disfrutando el espacio como siempre había sido suyo. No había nada que decir. El barrio había hablado. El mensaje había sido enviado. ¿Y ahora? Todo estaba de vuelta a como debía estar. Mientras se apoyaba en su coche, observando el mundo moverse como se suponía que debía hacerlo, una señora mayor de la calle pasó junto a él, dándole un asentimiento con la cabeza, como si entendiera todo. ¿Siempre sabes cómo manejar las cosas en silencio, eh? Snoop solo sonrió con suficiencia, ajustándose las gafas de sol, encendiendo un porro. Algunas cosas se manejan solas. El barrio siguió adelante. ¿El hombre en la gran casa? A nadie realmente le importaba ya. Había aprendido su lección, aunque nunca lo admitiera. ¿Y Snoop? Él solo hizo lo que siempre hacía, se mantuvo presente, siguió siendo parte del ritmo, dejó que las cosas fluyeran como siempre debían fluir. Porque, al final, esto no se trataba de vallas, no se trataba de dinero, ni siquiera de quién ganó. Se trataba de lo único que siempre importaba en lugares como este. Respeto. ¿Y el barrio? Siempre tiene la última palabra.